Un gran saludo para toda la comunidad de amigos y amigas del canal. Por fin he podido preparar un reporte. Diversos medios de comunicación apenas han informado avances militares de Rusia y operaciones que se han llevado en curso en estas últimas 24 horas, pero después de hacer una búsqueda exhaustiva de un total de 9 medios de comunicación que manejo, les traigo lo que ha sido la situación militar en Ucrania durante lo que sería el periodo de estas últimas 24 horas. Engloba las operaciones también en curso del día 28 de hoy mismo, y vamos a comenzar con esta imagen que estamos viendo. La vamos a colocar en pantalla. Nos va a dar claramente un indicativo de cómo está sucediendo los operativos militares de Rusia que están sucediendo alrededor de la capital de Kiev. Movimiento que, como ya anunciaba en el anterior reporte, me había sorprendido mucho, ya que pensaba que Rusia se iba a limitar especialmente a lanzar operativos militares en la región del Donbass, ya que tiene prisa por tomar toda la región, y también pues la ciudad de Mariupol, donde continúan actualmente los enfrentamientos. Pero es que en Kiev durante las últimas 24 horas ha habido diversos operativos militares de Rusia donde logran cortar algunas carreteras, se hacen con algunos asentamientos. También se informa que ha sido costoso para ambos lados, porque el ejército ruso ha anunciado oficialmente que al menos 20 de sus militares pues quedaron sobre el terreno. También el informe militar de Rusia afirma que más de 300 militares ucranianos también quedaron allí sobre el campo de batalla, y que por lo tanto la información es de este último momento. Nos va a aclarar muchos movimientos militares que desconocemos en estas 24 horas, pero con mucho gusto pues les voy a leer toda la información. Situación militar alrededor de la capital de Kiev, que aunque se realizan operaciones con cortos avances, indica que el movimiento en el norte está quizás destinado más bien que a tomar la capital, pues a dividir lo que sería la capacidad militar de Ucrania, porque de esta manera el ejército ucraniano no puede enviar todo su potencial al centro y al este de Ucrania y al sur. Simplemente envía un número significativo de fuerzas mientras mantiene la presión sobre Kiev. Esto obliga al ejército ucraniano a dejar gran número de fuerzas en Kiev, porque para ellos esperan que en cualquier momento se produzca el asalto a la capital. Por lo tanto, el movimiento muy inteligente en la estrategia militar de Rusia: dividir las fuerzas, hacerlas de luchar en diferentes frentes. Con ello, la logística militar de Ucrania tiene que cubrir diferentes áreas, no solo las áreas donde avanza el ejército ruso con éxito durante las últimas semanas, sino las áreas también del norte. Por lo tanto, con la división de fuerzas y los movimientos militares que se producen, pues en este caso cuando se mueven las fuerzas militares, las tropas y vehículos de Ucrania, pues son fácilmente un blanco fácil para los aviones de combate y fuerza aérea de Rusia sobre todo. Y como les digo, hay desarrollos en la capital de Kiev. Allí el ejército mantiene fuertes enfrentamientos con la parte ucraniana. Las partes en conflicto se abstienen de hacer muchas declaraciones en voz alta sobre la ocupación de cualquier territorio. Hay poca información relevante que venga del lado ucraniano, pues informando pues el ejército ha tomado este territorio o ha perdido este. Muchas veces afirman haber tomado áreas que posteriormente los mismos medios de comunicación tienen que desmentir, porque esos logros pues que se producen de manera momentánea engloban pues lo que es la estrategia militar que siempre ha sido y que se ha usado también como ejemplo les puedo decir en Siria. Una retirada táctica a tiempo vale una victoria para el ejército ruso, y lo digo porque cuando el ejército retira y retrasa su línea del frente a 5 kilómetros previamente, deja todo el territorio minado de todo tipo de minas
y luego en segundo lugar, pues el movimiento del ejército ucraniano intentando de tomar esas áreas, pues es monitoreado por los aviones de reconocimiento, por los UAV de inteligencia de Rusia, que dan coordenadas precisas de dónde se están aglomerando las fuerzas ucranianas y dónde están moviéndose sus vehículos militares. Eso facilita que, como en el día anterior, pues de nuevo tenemos a 3 tanques ucranianos que han sido destruidos en pocas horas. Dicho esto, para no alargarme, voy a empezar a leer todo lo que ha sido la intensidad de las operaciones militares, tanto en el noroeste, también en el norte y también en el sur y este, porque ha habido movimientos militares en varios lados del país. En el noroeste, las tropas rusas intentan avanzar hacia el sur de la capital. Con ello tratan de rodear toda la capital, pero se están enfrentando a una feroz resistencia de las unidades ucranianas desplegadas en la región, que son apoyadas además por combatientes extranjeros. Teniendo en cuenta la intensidad de las actividades militares, las tropas rusas, como les he dicho, no tienen prisa por romper la defensa ucraniana. Más bien es la estrategia de mantener dividida a la fuerza ucraniana en diferentes frentes. Con ello obliga a mover sus tropas, a mover sus divisiones de vehículos, y todos estos movimientos monitoreados dan como resultado que se destruyan objetivos de la infraestructura militar del ejército ucraniano. Esto significa, como les digo, que las fuerzas rusas, como dice el informe, no son rechazadas, sino que lentamente continúan tomando la capital en círculo. Esas retiradas tácticas periódicas, que suelen durar entre 3 y 8 horas, permiten al ejército pues jubilar a un gran número de fuerzas ucranianas y sus vehículos militares, su logística militar. Los enfrentamientos también más feroces continúan en Irpin, en la ciudad de Bucha y la ciudad de Gostomel. También en Mariupol, porque en Mariupol pues seguimos, como diríamos, avanzando día a día de manera muy lenta. Hay una gran presión en el combate, estamos luchando prácticamente metro a metro para ir tomando las últimas edificaciones de los sitios industriales de este último distrito que ha sido rodeado por el ejército ruso. Pero en Irpin, en Bucha y en Gostomel hay frentes del ejército ruso abiertos. De hecho, aquí se informa que las tropas rusas han cortado la autopista E40, teniendo en cuenta que la autopista E40 es una ramificación que conduce a varios asentamientos y ciudades. El corte de esta autopista, de esta carretera, el control por parte de Rusia no va a permitir que el ejército ucraniano reciba suministro, al menos en esos frentes donde las carreteras quedan cortadas. Evitan Irpin por el flanco occidental. Es probable que tenga como objetivo el avance militar de Rusia llegar a la ciudad de Basilov, que está ubicada exactamente al suroeste de Kiev. Lo más probable es que el asalto a la ciudad, como dice el informe, por el momento no esté planeado. Para mí, el papel de la presión militar de Rusia sobre Kiev no es más que un entretenimiento para entretener pues a las tropas ucranianas para que no puedan centrarse en pocos objetivos. Con ello, el ejército ucraniano fortalece su capacidad para responder a los ataques de Rusia. Es suficiente tomar intercambios, en este caso tomando áreas como carreteras, áreas también que engloban las rutas de suministro tanto en la ciudad de Basilov y también la ciudad de Ubushok. Ahí es donde se mantienen en este caso ahora mismo y desde varios días atrás los más importantes enfrentamientos en el norte del país. Quieren rodear pues la capital. Sin embargo, en Rusia no se propone, al menos por el momento, la tarea de lanzar el asalto final sobre Kiev y los pueblos que rodean esa capital. Hay gran número de fuerzas ucranianas apostadas en esos sectores. El avance sería muy costoso para Rusia y por lo tanto, con inteligencia y de manera lenta pero gradual, vamos avanzando en diferentes
sectores. Los principales acontecimientos de estos últimos días han tenido lugar en la parte este y sureste de la región de Idlib. Hemos tomado una estación de ferroviaria a las afueras de Kiev, Kharkiv, ya está prácticamente también siendo tomada en estas primeras horas de la jornada. Hace unos días en la zona de Semipolki, uno de los aviones que aún tiene la Fuerza Aérea Ucraniana, se sabe por información de inteligencia que varios de estos aviones se ocultaron en hangares de áreas comerciales, en naves industriales. Y de hecho, un ejemplo es este avión Su-24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, avión de la época soviética que ha sido derribado por los sistemas de defensa aéreos rusos en el día de ayer. El avión probablemente ha sido derribado por el sistema de misiles tierra-aire de medio alcance ruso, el sistema antiaéreo Buk. Esto significa que los rusos ya han desplegado sistemas de defensa aérea a mediano alcance en las inmediaciones de la capital ucraniana. Las defensas aéreas ya están en la profundidad táctica de la defensa enemiga. Se logra con esto, pues prácticamente tener el control del espacio aéreo en la capital. Si intentan los aviones de combate o los drones de ataque ucranianos de atacar las posiciones del ejército ruso, rápidamente serán interceptados, detectados y destruidos. Por lo tanto, se puede cerrar y se asegura el cielo sobre Kiev, impidiendo el uso no solo de aviación ucraniana en el área, sino también el uso de los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y armados. De la noche pasada, del 27 al 28 de marzo, otro Su-35 de la Fuerza Aérea Rusa ha golpeado con éxito varias instalaciones militares de Ucrania. Según el informe militar del día de hoy, en las últimas 24 horas, un total de 35 objetivos militares ucranianos han sido notificados como destruidos después de más de 40 salidas de ataque de los aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa. Al mismo tiempo, además, los ataques también afectaron a las concentraciones del ejército ucraniano y a sus vehículos militares. Al mismo tiempo, las tropas rusas están enviando refuerzos militares al frente al este de la capital, hacia Brovary. Uno puede pensar que el envío de refuerzos militares continuos hacia la capital indica que en cualquier momento, cualquier día de estos, se va a iniciar una operación a gran escala, pero como decía el informe, yo creo que la carta jugada en Kiev es la carta de la distracción y de la división de fuerzas para debilitar cualquier capacidad operacional militar de Ucrania en esos sectores. El ejército se encuentra cerca de la aldea de Kalinovka, en la localidad de Irpin, localidad de Bexaya y pequeña ciudad de Dimerta. La carretera E95 permanece bajo el control ruso, por lo cual esas ciudades empiezan a padecer pues lo que sería la escasez ya de los primeros suministros principales, tanto combustible como refuerzos de tropas y armamento. Las tropas rusas están activas en dirección a la ciudad de Kalinovka y Trebuchkov. Intentan rodear la ciudad de Brovary desde el sureste a lo largo de la carretera E95. Su objetivo, el objetivo de las fuerzas militares rusas, es avanzar más hacia el sur, hacia exactamente la ciudad de Borispil. La tarea principal no es tomar el control de grandes ciudades, sino cortar las rutas de abastecimiento y de suministro de las carreteras principales que las rodean. Con ello, cortar la ruta de suministro general de toda la capital de Kiev en general. Por lo tanto, la estrategia está muy bien pensada. Yo creo de una estrategia, la considero muy inteligente. Al mismo tiempo, la superposición de la carretera M3 que atraviesa Kiev-Poldava es innecesaria porque no afectará a los suministros militares en las regiones del este. Por la misma razón, la captura de Bospil para el ejército ruso se convierte, en este caso, en un futuro próximo, pues al igual que Kiev, es en poco probable. Por el momento, en estos días, tanto Kiev como Bospil va a recibir
ataques oportunos de las fuerzas rusas van a mantener una presión militar activa para que las fuerzas ucranianas sigan defendiendo sus posiciones alrededor de estos lugares, para que los refuerzos pues no puedan llegar a otros sitios en concreto, tanto en el este como en el sur. A su vez, las fuerzas ucranianas apoyadas por mercenarios ucranianos de nuevo reclaman victorias al este de Brovare y dicen que han cortado el avance ruso hacia el sur. Después de varios días de feroces enfrentamientos en el pueblo de Lukianovka, las fuerzas ucranianas afirman haber tomado el control del asentamiento, un asentamiento, pero parcialmente. Ya no es completo como anunciaban ayer. El asentamiento de Butil ya es parcialmente. O sea, reconocen que el ejército ruso continúa en esa ciudad. Les ha permitido las tropas rusas avanzar unos kilómetros. Les ha sido costoso, más de 300 jubilados, numerosos vehículos destruidos, por lo tanto la situación ha sido bastante negativa y un fracaso absoluto en el avance militar que se está reflejando por parte del alto mando ucraniano. Como dice el subjefe del Consejo Regional de Kirovrad, las pérdidas de los rusos ascendieron a unos 20 militares. También, según este informe, 2 unidades de vehículos blindados rusos reportadas como destruidas. Mientras tanto, informes del alto mando también indica que el número de soldados ucranianos que quedarían sobre el terreno en las últimas 24 horas asciende a más de 300. Y reportan que al menos 7 vehículos blindados, entre ellos 2 tanques, han sido destruidos. Al mismo tiempo, se hacen reclamos similares por la parte ucraniana desde hace varios días, afirmando que toman el control de un pueblo, que logran avanzar, frenar el avance de Rusia, pero con el tiempo las mentiras tienen las patitas cortas y va surgiendo la información de que el ejército ruso permanece activamente en sus posiciones, no está perdiendo el territorio, sino que está jugando al gato y al ratón con las fuerzas ucranianas. Les permiten moverse hacia el interior de los lugares que controlan y una vez en el interior pues son atacados con todo, tanto desde el aire como desde tierra, con los misiles Grad, artillería propulsada de precisión guiada, Krasnopol, todo tipo de misiles TOS y TOS-K, en fin, una destrucción masiva y un fracaso a cada contraataque ucraniano. A pesar de la ausencia de avances significativos por parte de las tropas ucranianas y tampoco por parte del ejército ruso, que se limita a avances cortos, los principales objetivos de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Kiev aún no son claros, aunque yo lo tengo claro. Ya les he explicado que Kiev es una distracción para mantener al ejército ucraniano, al bloque completo de las fuerzas ucranianas divididas en diferentes regiones, en diferentes puntos. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa planea asaltar la capital ucraniana y las ciudades cercanas, pero en un futuro próximo. Es probable que se evite el asalto a Kiev, ya que el precio a pagar es demasiado alto. Hay fortificaciones defensivas calle a calle, sería lo mismo o parecido a lo que está costando, por ejemplo, la gran ciudad de Mariupol, que después de más de una semana de feroces enfrentamientos, sí es cierto, el ejército controla el 91% de toda la ciudad, pero a un 9% hay áreas de más de 8 kilómetros en el centro de la ciudad de Mariupol, en la que se está avanzando tan solo entre 400 y 500 metros al día. Va a costarle al ejército y le está suponiendo un costo en cuanto a pérdida de vehículos y fuerzas militares. Por lo tanto, movimientos inteligentes de Rusia que tratan de que sus tropas y su diríamos maquinaria militar pues sufra el menor daño posible. Al mismo tiempo, las principales tareas de las fuerzas militares rusas en la región de Kiev son, y aquí explica muy bien para qué está el ejército ruso exactamente en Kiev, ya lo he explicado antes, pero el mismo informe nos va a despejar dudas. Para encadenar y dividir a las fuerzas militares de Ucrania,
para complicar o incluso bloquear la ruta de suministros logísticos en todo el centro de transporte de Kiev, para causar el mayor daño posible a la infraestructura militar ucraniana, para rodear la capital, incluyendo las afueras de la ciudad. Esos son los 4 objetivos actuales del ejército ruso en torno al norte del país y en torno a lo que sería la capital. Sin embargo, tales objetivos toman tiempo y fuerzas significativas. En este momento las tropas rusas en la región se están enfrentando a importantes obstáculos que ralentizan la implementación de sus objetivos. El principal campo de batalla en Ucrania no es la región de Kiev, sino el Donbass, donde se han intensificado bastante las operaciones militares. Ya he subido esta mañana un mapa, en la noche prepararé otro mapa actualizado de la última hora, y hemos visto que las operaciones militares de Rusia han aumentado un 100%. El principal campo, como les digo, es la parte de la región del Donbass, donde las tropas conjuntas, tanto milicias prorrusas como ejército ruso y fuerzas chechenas, intentan rodear al mayor grupo de las fuerzas de los batallones ucranianos para atravesar la defensa ucraniana fuertemente equipada. La agrupación rusa desplegada en la región de Kiev también enfrenta varios problemas logísticos, es decir, la entrega oportuna de combustible, lubricantes, municiones en el frente. Y esto además se realiza bajo constante fuego enemigo, fuego de las fuerzas ucranianas. La velocidad de la toma de decisiones a nivel táctico y operativo también plantea dudas sobre cuándo se lanzará esa operación definitiva sobre Kiev. Por otra parte, se informa que las tropas rusas capturaron al menos 113 tanques del vehículo y vehículos blindados del ejército ucraniano. Esto ha sido, supongo que durante los últimos 15 días de operaciones, porque dice el informe que las fuerzas ucranianas armadas de Ucrania no solo sufren pérdidas de combate insuperables o irrecuperables, sino también que durante la operación especial militar de Rusia en Ucrania pues han perdido grandes cantidades de equipos militares, tanto occidentales enviados a través de la frontera con Polonia, como también equipos militares en cuanto a vehículos blindados y maquinaria bélica militar. Según la declaración oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, las unidades rusas capturaron 113 tanques, unidades blindadas, entre ellos varios tanques. Estos últimos ya han sido transferidos, al igual que las armas occidentales, lanzadores portátiles, sistemas portátiles antiaéreos Stinger, sistemas guiados antitanque, de misiles antitanque, también han sido entregados los Stinger a las fuerzas prorrusas, al igual que todos estos vehículos blindados. Todos los armas y equipos militares, incluyendo los de producción extranjera, incautados por las Fuerzas Armadas de Rusia durante el operativo militar, se están transfiriendo a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ya se han transferido 113 tanques y otros vehículos blindados de combate, más de 138 sistemas antitanques. También se han entregado 67 lanzagranadas en el AU y al menos 80 sistemas portátiles de antiaéreos Stinger. Lo dice el general Sergei Ruskov, primer subjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. A pesar de los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas de oponer una feroz resistencia al avance de las tropas rusas, la situación en la región está bajo control total de las Fuerzas Armadas rusas, como demuestra la transferencia o las ganancias de nuevas regiones a su control durante las últimas semanas. Por otra parte, también finaliza el informe diciendo que en el día 27 de marzo las fuerzas rusas derribaron 19 drones ucranianos y 5 misiles de sistemas de cohete múltiple, Smer. Por lo tanto, sí, está confirmado. Yo he subido información sobre un ataque en enjambre que ha lanzado el ejército ucraniano, en el que han utilizado al menos 18 drones en estas últimas 24 horas. Por suerte, Rusia cuenta con los sistemas de defensa antiaérea más avanzados. Reporta haber interceptado y destruido a esas unidades de ataque, un total de 18 drones de ataque. Por otra parte, hay informes
dicen que de todos los drones Bayraktar turco, Bayraktar TB2, que vendió Turquía a Ucrania, solo ya las fuerzas ucranianas cuentan con uno de ellos, aunque en la mañana de hoy se anunciaba que otro avión que parte de Turquía envía de nuevo otra docena de drones al ejército ucraniano, pero lo digo la información porque nos damos cuenta que ese dron Bayraktar TB2, que tanta fama cogió en un principio como un arma principal indetectable y además insuperable para atacar objetivos tanto estáticos como móviles, pues sin duda alguna queda demostrado que es un dron más que Rusia tiene la capacidad para interceptarlo, al igual que la mayoría de todos los drones, y que por lo tanto no están suponiendo un esfuerzo militar adicional a las fuerzas rusas, ya que cuentan con las herramientas necesarias para interceptarlo y derribarlo. Así de simple. Por otra parte, esto es bastante costoso para Ucrania. Cada dron cuesta una importante cantidad de dinero y además pues duele más cuando encima que gastas esa importante cantidad de dinero, el dron no cumple su objetivo, no destruye ni un solo objetivo, son interceptados y caen a tierra como moscas. Espero que les haya gustado el informe, les deseo a todos un maravilloso día y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.